Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, primero se los presentamos en titulares. Aquí están. En Noticia Ecuador. País en el que se profundiza la crisis hospitalaria por la COVID-19. La Secretaría de Salud de Quito, la capital, alertó que 83 personas están a la espera de una cama en la unidad de cuidados intensivos debido al virus. No hay camas de cuidados intensivos. La alerta se produce en la recta final de la campaña por la presidencia, en la que paradójicamente el foco está en la atención de la guerra sucia contra el candidato de la Revolución Ciudadana. Un panorama que analizamos. En Noticia Brasil, otro escándalo sacude a la Casa Presidencial. Este martes, la Policía Federal anunció una investigación por el uso de aviones de la Fuerza Aérea para transportar drogas a España. Las pesquisas comenzaron en 2019 tras la detención de un militar, miembro de la comitiva de Jair Bolsonaro, por portar 37 kilos de cocaína a su llegada a Sevilla. Se los contamos y lo analizamos. Y en Noticia Estados Unidos, al dolor por las muertes por la COVID-19 se suma la indignación por el llamado denominado turismo de las vacunas. Mientras que desde algunos estados se denuncia la práctica, en otros se inmuniza a quien pague más. Y llegan de otros estados, incluso del exterior. Esa es otra cara del perverso sistema de salud de Estados Unidos, que se los contamos y lo analizamos. Es Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Ecuador, en medio del proceso electoral, la pandemia golpea al país. Autoridades aseguran que el incremento de casos por el nuevo coronavirus ha provocado la ocupación máxima en los principales hospitales en la capital, con índices de casi el 100% en camas de la unidad de cuidados intensivos. En ese escenario se suman a las críticas a la gestión del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, acusado del presunto delito de tráfico de influencias en la distribución de las vacunas contra la COVID-19. Vamos a revisar detalles a través del informe de Denise, nuestra corresponsal en Quito. Según las cifras oficiales, Ecuador nuevamente atraviesa una crítica situación frente a la pandemia de la COVID-19. El mes de diciembre pasado, el país aumentó 20.000 casos de coronavirus y en enero tuvo 38.000 contagios más. Esto es del 1.9% de incremento hasta superar los 250.000 casos. Pichincha, Sierra Ecuatoriana, concentra el mayor número de casos a nivel nacional con más de 87.000 casos. Las unidades de cuidados intensivos prácticamente están con una utilización del 100% tanto en el sistema público como en el sistema privado. Las camas de hospitalización se están llenando y tenemos una lista de espera hasta el día de ayer de aproximadamente 83 personas o pacientes que están esperando cuidados intensivos. Esa es una situación alarmante y que nos indica que en un poco tiempo, si sigue esta tendencia, nuevamente vamos a tener un colapso en el sistema sanitario del Distrito Metropolitano de Quito y de la provincia de Pichincha. Uno de los principales hospitales públicos de la capital, el IES Quito Sur, confirmó que debido al ascenso de casos de COVID, el hospital se vio obligado a cerrar su atención a casos no COVID. Señalan que es lo que corresponde a un hospital centinela. Que los pacientes que se encuentran llegando en este momento son pacientes complejos, pacientes que requieren hospitalización, pacientes que necesitan oxigenoterapia y probablemente una unidad de cuidados intensivos. Por tanto, todas las ampliaciones hospitalarias han llegado al máximo de su capacidad en infraestructura y evidentemente estamos con un giro de cama mucho mayor y por tanto tengo probables ya saturaciones a nivel de emergencias. En este duro escenario continúan las críticas al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, quien destinó parte de las vacunas que llegaron al país para sus familiares. Esto ocasionó que Fiscalía abriera una investigación por el presunto delito de tráfico de influencias y que la Asamblea solicite tratar un juicio político para su destitución. El señor ministro debía haber dado un paso al costado por tantas denuncias que se le ha hecho.
pues ahora está en manos de la justicia y en manos de la Asamblea en su opción democrática, en su mando democrático de fiscalización, para que fiscalice al señor ministro, y si es que lo encuentran con indicios de responsabilidad, pues obviamente sea destituido. Nosotros en este momento creemos que esas instancias son las que decidirán la suerte del ministro, y nosotros tenemos que trabajar y enfocarnos en seguir promocionando todas aquellas medidas que disminuyan la transmisibilidad y hagan un proceso de contención que puedan dar un respiro al sistema sanitario. En cuanto a los fallecimientos, en enero Ecuador también registró un incremento del 52,5%, de 550 casos en diciembre a 839 el mes pasado. Sin embargo, se trata de cifras aún muy por debajo de los niveles de abril, mayo y junio del 2020, cuando se superó las 2.000 muertes mensuales, en donde Guayaquil vivió momentos de abandono y desesperación debido a la pandemia. Imágenes que circularon por todo el mundo. Denise Herrera, Telesur Quito, Ecuador. Y es como le decíamos en los titulares, en este contexto de esta profunda crisis hospitalaria y sanitaria que se registra el proceso de elecciones presidenciales y generales, estamos en la recta final. De eso hablamos con Orlando Pérez desde Quito. Hola Orlando, muy buenas noches, adelante con este panorama. ¿Qué tal, Tatiana? Qué gusto saludarte y además a toda la audiencia de América Latina, pendiente, por supuesto, de este evento, acontecimiento político, democrático que vivirá Ecuador el próximo 7 de febrero. Es decir, en pocos días más, Ecuador decidirá quién conduce los destinos de esta nación en cuanto a la presidencia, vicepresidencia y Asamblea Nacional. Como tú bien lo mencionabas, y además en el reporte de Denise Herrera se explicaba en detalle, las condiciones sanitarias del Ecuador son muy difíciles, muy graves, porque efectivamente ya las clínicas, los hospitales públicos no se abastecen, y quienes quieren evidentemente atenderse en clínicas privadas o en consultorios privados, evidentemente salen con deudas enormes. Se calculan que más de $20,000 han pagado personas, incluso hasta $80,000 han pagado personas para poder ser atendidos de urgencia en hospitales privados, en clínicas privadas. En medio de esta situación hay algunas condiciones mínimas que ha establecido el Consejo Nacional Electoral para poder ejercer el voto, congregar a la población en las juntas electorales, en los recintos donde se reciben los votos, y una de ellas evidentemente también están planteadas en la sanitización y en la bioseguridad que implementarán a lo largo y ancho del país. Por eso incluso se han implementado 500 juntas receptoras del voto más para evitar la aglomeración y la concentración. Y otra de las medidas que ha tomado el Consejo Nacional Electoral también es impedir que los vendedores ambulantes, aquellas personas que se concentran alrededor de los recintos electorales para vender frutas, refrescos, etcétera, no puedan participar de estos espacios, no podrían utilizar estos espacios para aquello. Estas explicaciones además las dará explícita más adelante la presidenta del Consejo Nacional Electoral, a quien entrevistaremos en clave política. Pero te añado un elemento que también es importante, ya que estamos en pleno proceso electoral. Este día martes, miércoles y el jueves se producirán los cierres de las campañas electorales con grandes caravanas. Obviamente hay dificultades para concentrar muchas personas, pero ya hemos visto cierres de campañas, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, donde se han concentrado más de 2.000 hasta 5.000 personas, tomando la distancia adecuada en algunos casos, en otros no tanto, pero que de alguna manera esto dificulta la tarea de control directo de parte de los dirigentes y organizadores de las campañas. Por finalizar también este enfoque del campo electoral, Tatiana, siguen las discusiones, los debates alrededor de si están dadas todas las condiciones y las garantías para ejercer el voto. Ya se encuentran en Quito, en Guayaquil, algunos observadores internacionales, los hemos podido observar circulando en las calles con sus identificaciones, acompañados de delegados que están recorriendo los recintos electorales donde se podrían instalar las mesas para saber hasta dónde están dadas las condiciones. Mantendrán reuniones de este día miércoles y jueves con los candidatos presidenciales y algunos de la Asamblea Nacional para conocer de primera mano cómo ha sido el comportamiento de las instituciones electorales para afrontar este proceso del 7 de febrero, estimada Tatiana. Orlando, y brevemente antes de despedirte, en medio de la tensión y la preocupación por saber si se llegará el domingo 7 de febrero y si habrá las elecciones, ¿qué dicen los aspirantes a la presidencia con respecto a esta situación sanitaria? ¿Cómo salir de ella en medio de esta situación tan complicada?
Es importante la pregunta que haces, Tatiana, porque buena parte del debate de los ciudadanos, de la ciudadanía en general, no está centrada en las publicaciones farsas, forjadas desde medios internacionales para atacar a una sola candidatura, sino cómo se garantizará la vida, el trabajo, el empleo y la seguridad de los ciudadanos en caso de llegar uno u otro candidato a la presidencia. Aquí ha habido alrededor de eso una disputa porque, por ejemplo, el candidato Guillermo Lasso y otros más que están, digamos, en el lado derecho del espectro político han criticado a Andrés Arauz, quien se ha comprometido con el presidente de Argentina a que reciba 4 millones de dosis, ni bien se instale en el gobierno. Esto obviamente también atraviesa el debate público porque para algunos eso no sería posible. En cambio, el candidato a la presidencia, el banquero Guillermo Lasso, ha dicho que en los primeros 100 días de su gobierno vacunará a 9 millones de personas. ¿Cómo lo hará? ¿De qué forma se instalará en el país esas 9 millones? Pues no ha dicho absolutamente nada. Y lo otro también tiene que ver con que Andrés Arauz, candidato de la Revolución Ciudadana, ha dicho que también establecerá contactos para poder traer, importar vacunas Sputnik V. Y eso también alienta el debate porque ya sabemos, tú lo conoces también, el debate ideológico parecería que las vacunas tienen ideología y entonces se arma la discusión al respecto. Pero de todas maneras, también hay que recalcar algo muy importante. Hasta este momento, después del viaje a Estados Unidos, que no sabemos si efectivamente fue para conseguir más fondos, para arreglar alguna situación, el presidente Lenín Moreno no ha establecido ningún cronograma más de vacunación porque no se conoce del arribo de nuevas vacunas para atender a la población. Lo que sí se conoce es que se han vacunado a algunos funcionarios públicos y por supuesto el presidente de la República, estimada Tatiana. Muchísimas gracias por entregarnos este panorama, Orlando. Son hechos que de inmediato sumamos al análisis. Gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes. Vamos a conversar con el doctor César Pacimiño, es médico, genetista, máster en biología de las enfermedades infecciosas, nos acompaña también desde Quito. Doctor Pacimiño, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a usted. Doctor Pacimiño, ¿cómo se llega a esta situación? Por ejemplo, si nos referimos al caso de Quito, la alerta que emiten en las últimas horas las autoridades, más de 80 personas necesitan urgentemente camas de cuidados intensivos y no las hay. Bueno, es complejo el tema porque en realidad la problemática de salud del país está golpeada por y tiene relación con el tema financiero y de presupuesto del Ministerio de Salud. Sabemos que fue disminuido hasta 1/3 del presupuesto el año 2019. Tuvo que reactivarse de emergencia dinero para todo el problema de la pandemia. Y esto de todas maneras golpea a la toma de decisiones en salud. También pienso que es importante que el haber dado la potestad de decisión a los gobiernos seccionales ha hecho que el gobierno central un poco se desentienda del problema general de salud del país. También ha habido muchas presiones de los sectores de producción y de desarrollo productivo del país y eso ha hecho que muchas de las actividades casi ya hayan vuelto a la normalidad. Las personas también tienen una corresponsabilidad que no han guardado los cuidados de bioseguridad adecuados, no se ha guardado el distanciamiento, hay personas que no usan las mascarillas y no existe la desinfección por muchas razones, incluso porque no tienen el dinero para hacer estas cuestiones que parecerían muy simples, pero hay personas que por el tema del desempleo que aumentó simplemente no tienen el dinero suficiente para comprar las mascarillas o los desinfectantes. Entonces, hay una corresponsabilidad ciudadana, sí, pero hay de todas maneras un desentendimiento desde el sector oficial al más alto nivel, porque tampoco vemos una respuesta con las cifras que tenemos. Simplemente hay informaciones de que existe un colapso
ya casi del sistema de salud, que existe demanda de cuidados intensivos y de camas, que podría haber un desabastecimiento de medicamentos que se usa para cuidados intensivos, y eso es muy preocupante en una realidad de un país latinoamericano que tiene una economía débil. Entonces creo que hay muchas aristas de este tema. Sí, y en esas aristas, doctor Pacimiño, se suma también la corrupción. Recordemos que a mediados del año pasado, hasta finales del año, se estaba haciendo investigaciones con rostros visibles, además de la política, como el expresidente Bucaram y, por ejemplo, su familia, que tanto también ha afectado en toda esta situación multifactorial para llevar al país, por lo menos en el caso de Quito específicamente, prácticamente al borde del colapso, ya sin las camas de cuidados intensivos. Bueno, hay muchos temas de corrupción, ¿no? Se han denunciado, y no solo en el Ecuador, sino en muchos otros países de la región, falsificaciones de medicamentos, oferta de vacunas. Crecieron las ofertas de vacunas de 400% de vacunas falsas, de promesas falsas, medicamentos que no han mostrado ninguna actividad que se los está vendiendo. Médicos que han falsificado o supuestos médicos, porque han falsificado los títulos de médicos para ejercer y tener cuantiosas entradas de dinero por esta situación. Entonces, la corrupción también afecta a las personas individualmente, afecta a sistemas de comercio de los medicamentos y de las vacunas, lo cual también crea desconfianza en la población general. Incluso afecta la imagen de las vacunas, porque se empieza a dudar de cuál es la vacuna buena. De alguna manera también hay un sentido de corrupción geopolítica, ¿no? Esta vacuna sí sirve, la otra no sirve, dependiendo de la procedencia, lo cual hace que en las poblaciones se perciba que la vacuna es un problema, cuando en realidad son las fuerzas. Habla usted, doctor Pacimiño, de la ideologización de las vacunas, que lo hemos visto en distintas partes del mundo, pero muy especialmente y muy marcado en algunas naciones de nuestra América Latina. Pero eso parte también por las posturas de los gobiernos y la información también que se irraiga hacia los medios de comunicación, esa ideologización de las vacunas que tanto daño hacen realmente a la población mundial. Y en este caso a Ecuador y América Latina. Y también el tema del trabajo, yo pienso que en muchos casos nocivo de las redes sociales, que han promocionado cuestiones que son falsas, por ejemplo, que las vacunas van a producir cambios del material genético, que nos vamos a convertir en seres transgénicos. Eso da una cuestión de duda a la población, y no hay una aclaración fuerte de un sistema de comunicación potente que desmitifique estas cuestiones y que aclare a la población para que no se tenga miedo de las vacunas. Y luego, también es un acto de corrupción para mí los precios exagerados de las vacunas, que hacen casi inaccesibles a los países en vías de desarrollo y con economías más livianas, más pobres, digamos así, que nuestros propios países. Hay peores países que tienen problemas económicos más graves. Resulta que el programa COVAX, que quiere dar 1.800 millones de vacunas a la población, podría llegar hasta el 27% de la población. Eso es un problema realmente, porque si no se logra cubrir al menos el 60-70% de la población con las vacunas, el virus va a seguir circulando, y justamente en los países que no tienen la opción de llegar más rápido a las vacunas. Entonces, se nos crea un problema, y va a haber no solo una discriminación de vacunas, sino una discriminación a los no vacunados. Claro, pero sobre todo allí, doctor Pacimiño,
vuelve todo el asunto de cómo lo manejan los gobiernos, porque si quieren priorizar la de Pfizer Biotech, que es una de las más costosas, la norteamericana, con la alianza con esta empresa, con esta multinacional alemana, sobre otras que puedan salir mucho más económicas y que tienen tan alto nivel de efectividad, como por ejemplo la rusa, la Sputnik V, decían esta jornada expertos que tiene una efectividad del 92%. Sí, 92%. El asunto es entonces, si ponemos todo esto sobre el tapete y lo llevamos de nuevo a la situación en Ecuador, depende en la gran medida la responsabilidad que tenga el gobierno de cómo atender una situación de esas. Así es, exactamente. Yo creo que debemos apuntar como país y como gobierno a la mejor vacuna, a la más económica, a la que llegue a más personas, a la más eficiente, a la que cree mejor inmunidad. Y también, de alguna manera, tenemos responsabilidad histórica con la población del Ecuador. Tenemos que acceder a la mayoría de la población y para eso tenemos que tener el dinero suficiente para comprar las vacunas e incluso tener una posición internacional de la liberación de las patentes para que los países que tengan la tecnología para producir lo hagan y que la vacuna llegue de alguna manera a la población más necesitada. Ese es el panorama muy complejo, sin duda, que no solamente abarca en este último asunto a Ecuador, sino a muchísimas naciones del mundo. Doctor Paciviño, muchísimas gracias, muy buenas noches. Y muchas gracias también. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Brasil, otro escándalo sacude a la Casa Presidencial. Este martes, la Policía Federal anunció una investigación por el uso de aviones de la Fuerza Aérea para transportar drogas a España. Las pesquisas comenzaron en 2019 tras la detención de un militar, miembro de la comitiva de Jair Bolsonaro, por portar 37 kilos de cocaína a su llegada a Sevilla, allá en España. Se los contamos y analizamos sus implicaciones al volver en Es Noticia. Podrás mantenerte informado sobre el acontecimiento mundial y disfrutar de todo nuestro contenido de manera personalizada desde tu dispositivo móvil o tablet, a través de nuestra aplicación. Cada vez más conectados y más cerca de los pueblos del mundo. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.
En Noticia Brasil, una nueva investigación de las autoridades federales salpica la Casa Presidencial. En un operativo este martes, la policía realizó un amplio operativo contra presuntos implicados en una red de narcotráfico que usa aeronaves de la Fuerza Aérea, incluida la de uso presidencial. Vamos a revisar lo sucedido esta jornada y cómo se descubrió este ilícito. Operación Quinta Columna ha llamado la Policía Federal de Brasil al operativo realizado este martes en horas de la madrugada en la ciudad de Brasilia, Distrito Federal, durante el cual ejecutó orden de búsqueda y captura contra 15 militares y puso orden de restricción de comunicación contra otros 2 por su implicación en el caso del envío de sustancias ilícitas a España. Según la nota de prensa publicada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, se trata de una red de narcotráfico internacional que usaba aviones de la Fuerza Aérea Brasileña para sus envíos ilegales. Asimismo, la Policía Federal ordenó la confiscación de inmuebles y vehículos pertenecientes a los implicados en estos hechos, varios de los cuales son militares de la Fuerza Aérea Brasileña. Las averiguaciones sobre este caso comenzaron el 25 de junio de 2019, cuando al sargento segundo del Comando Aeronáutico brasileño, Manuel Silva Rodríguez, se le incautaron 39 kilos de cocaína que llevaba ocultos en su equipaje. Silva Rodríguez pertenecía a la comitiva presidencial y estaba con Jair Bolsonaro, quien se hallaba haciendo escala en España en ese momento para ir a la cumbre del G20 en Japón. Silva Rodríguez, de 41 años de edad y que cumple desde febrero de 2020 pena de 6 años en prisión, ingresó a la comitiva presidencial en 2017, siendo en ese entonces presidente de facto de Brasil Michel Temer, razón por la cual la Policía Federal investiga todos los nexos que pudo haber establecido el sargento segundo para la red narcotraficante, así como todos los 29 viajes internacionales oficiales a los cuales asistió acompañando tanto a Temer como a Bolsonaro. Asimismo, según la comunicación de la Policía Federal, existen posibles evidencias de que, a pesar de haber sido apresado Silva Rodríguez, la organización criminal a la que pertenecía, conformada por los 15 individuos ahora arrestados, pudo haber llevado al menos un transporte de drogas ilícitas a la nación europea, así como también haber incurrido en lavado de dinero para adquirir los inmuebles y vehículos confiscados. Los acusados que resultasen culpables podrían enfrentar un tribunal militar y pagar penas de entre 3 a 10 años de prisión. En 2019, el presidente Bolsonaro se desmarcó y rechazó el ilícito descubierto. Sin embargo, a pesar de saber que el narcotráfico no es un delito que se comete en solitario, ni la Fuerza Armada ni el mandatario removieron de sus cargos a los demás militares de la comitiva presidencial, varios de los cuales están ahora bajo arresto. Vamos a conocer más acerca de este caso y sus implicaciones. Primero hablamos con nuestro corresponsal André Vieira en Brasil. Se encuentra desde Maceió en Alagoas. Hola André, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Tatiana, saludos para ti, también para la audiencia de Noticias. Tatiana, como muy bien ustedes ya nos explicaban, esto es una continuidad de una operación que se inició desde el 2019, cuando se detuvo ahí en España justamente el sargento Manuel Silva Rodríguez, quien, recordemos, ustedes ya nos adelantaban, 37 kilos de cocaína transportaba desde aquí de Brasil hasta España. En la investigación de hoy, como ustedes también nos adelantaban, fueron 15 mandatos de búsqueda y también de captura contra personas. No fue divulgado el nombre de esas personas que estuvieron en esta operación, fueron blancos de esta operación del día de hoy, pero la Fuerza Aérea Brasileña anunció por medio de nota también que está contribuyendo, está ayudando a la Policía Federal a justamente buscar
las pruebas concretas para justamente impedir la actuación de esta banda criminal que estaría utilizando el avión presidencial para transportar la droga. O sea sí, que ahora la policía continuará con esas investigaciones, recordando que existía una investigación en el Tribunal Militar que ahora está en manos del Ministerio Público Militar. Justamente hubo una investigación inicial que ahora está con el Ministerio Público Militar, pero también existe esa investigación con la Policía Federal y fue justamente la operación que se realizó el día de hoy. La Fuerza Aérea, recordando una vez más, afirmó que está ayudando en esa investigación y de hecho participó con la Policía Federal en esa investigación en el día de hoy, Tatiana. André, nos dices que no se conocen las identidades de las 15 personas detenidas en este operativo realizado hoy denominado La Quinta Columna. ¿Se conoce por lo menos si son militares? ¿Qué relación tendrían con Casa Presidencial y con la Fuerza Aérea brasileña? No, Tatiana, y son 15 mandatos de búsqueda y captura. No hay la confirmación de que nadie fue detenido el día de hoy. Esto fue para buscar las pruebas y dar continuidad a esta investigación que se inició con la detención de ese militar, de ese sargento, el 2019. La de hoy fue justamente para buscar las pruebas, para comprobar, según la investigación de la Policía Federal, fue una operación para buscar las pruebas y investigar esta organización criminal que estaría utilizando el avión presidencial, pero no hay muchos detalles de la investigación de hoy, de esta operación. Lo que se sabe justamente las informaciones desde el inicio de la mañana, que fueron 15 órdenes de búsqueda y captura, también dos formas para terminar la comunicación entre los investigados, pero no se sabe muchos detalles de eso, solamente esta nota de la Fuerza Aérea brasileña, Tatiana, que afirma que está ayudando en las investigaciones, pero continúa una investigación en el Tribunal Militar que se inició desde el 2019. La de hoy justamente una investigación por parte de la Policía Federal con la ayuda de la Fuerza Aérea brasileña, pero es una otra investigación, o sea que son dos investigaciones sobre este mismo caso, Tatiana. Dos investigaciones paralelas. Muy buena esta información que la vamos a sumar de inmediato al análisis. Gracias, André. Muy buenas noches y bienvenido de regreso de vacaciones. Gracias. Muchas gracias. Un gusto estar aquí de retorno. Gracias, André. Vamos a conversar con Breno Allman, periodista, director de Ópera Mundi, analista internacional. Nos acompaña desde Sao Paulo. Breno, ¿cómo te va? Bienvenido. Gracias por la invitación, Tatiana. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchísimas gracias. Breno, vemos cómo cada semana hay distintos escándalos por distintas razones, con distintas circunstancias que salpican a la Casa Presidencial. En esta oportunidad habla la Policía Federal acerca de esta investigación que venía desde el año 2019. ¿Cuál es tu apreciación de ello? Mira, lo que más llama la atención es el retraso, la leniencia en la investigación de ese caso. Es un caso relativamente sencillo que tuvo mucha repercusión internacional, con la aprehensión de la droga en España, la detención del sargento por las autoridades españolas, pero la investigación en Brasil fue siempre en ritmo muy despacito, muy tranquilo, como si las Fuerzas Armadas o algunas autoridades de las Fuerzas Armadas o mismo del gobierno, mismo de la Casa Presidencial, tratasen de mantener la cosa en fuego blando, ¿no? O sea, mantener la investigación lo más retraso posible que se podría. Eso es lo que más llama la investigación, la atención. Breno, ¿me escuchas? Hemos perdido la comunicación con nuestro invitado, vamos a tratar de retomarla rápidamente. Se trata de Breno Allman, periodista, director de Ópera Mundi, y nos acompaña desde Sao Paulo. Hay un hecho para destacar. Dice la información oficial. Hasta el momento, la Corte Federal de Brasil ha emitido estas 15 órdenes de allanamiento e incautación contra los presuntos involucrados en esta denominada operación, en esta denominada investigación.
la quinta columna. 2 órdenes de restricción de comunicaciones y de salida del territorio federal, es decir, de la salida de Brasil, y el embargo de inmuebles y de automóviles. Pero bien destacaba nuestro corresponsal André Vieira que no se conocen las identidades acerca de las personas sobre quién van estas investigaciones. No se sabe si son civiles, no se sabe si son militares relacionados directamente con la Fuerza Aérea Brasileña. Y todo esto porque, bien recordemos que en el año 2019, en una visita oficial del presidente Jair Bolsonaro a España, a su llegada al aeropuerto de Sevilla, allí fue encontrada en la valija personal de este sargento de la Fuerza Aérea los 37 kilos de cocaína que intentarían ser ingresados al país. De allí que diga la Policía Federal, las autoridades federales, que se trata de una red criminal, de una red de narcotraficantes que usarían el avión presidencial. Breno Alman de nuevo con nosotros. Breno, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Muy bien. Quedamos en que llamaba la atención la poca investigación que hay, teniendo en cuenta que comenzó en el año 2019. ¿Por qué crees que ha sucedido esto? ¿Hay alguien que la esté obstaculizando? ¿Estaríamos de nuevo hablando de, como en otras investigaciones que han salpicado a la familia del presidente Jair Bolsonaro, con todas las denuncias de bloquear procesos de investigación en su contra? Mira, hasta el momento lo que se puede hacer, lo que podemos hacer es más bien especulaciones sobre lo que se pasa, ¿no? Como yo he hablado en el principio, o sea, hay un retraso, hay una leniencia de las autoridades en relación a ese caso, que es un caso bastante sencillo. ¿A quién interesa retrasar la investigación? ¿A quién interesa que eso no se resuelva a tiempo y hora como se debería de desesperar? Porque es un caso incluso que pone Brasil en una situación de bastante constrangimiento internacional, ¿no? No es todo día que un oficial de la Guardia Presidencial es detenido en otro país con drogas. Eso es un escándalo, ¿no? O sea, eso exigiría una investigación mucho más acelerada, y eso no se pasó. Es un interés de Casa Presidencial, es un interés de algún sector de las Fuerzas Armadas, especialmente la Fuerza Aérea, es un retraso provocado por algún sector de la Policía Federal. Eso aún no está claro. Lo que está claro es que hay que empezar lo más pronto posible. Creo que incluso el Parlamento brasileño tendría que posicionarse acerca de eso, que es, de hecho, organizar la investigación de la investigación. O sea, ¿por qué eso se retrasa tanto? ¿Por qué tanta leniencia en un caso que, como yo he dicho, en un caso que deja Brasil en una situación muy incómoda, con eso de que en el avión presidencial, o sea, con oficiales de la Guardia Presidencial, había drogas, una cantidad nada despreciable de drogas. Sin duda, pero a todo esto se le suma lo que dicen las autoridades federales, Breno, y también quiero conocer allí tu visión, teniendo en cuenta también la historia que marca a Brasil, lamentablemente, con vínculos con redes del narcotráfico, y es que dicen que se trataría de una red criminal. Para no caer en el ámbito sin duda de la especulación, pero es importante ponerlo sobre el tapete. Una red criminal que se destapa porque se captura a este sargento de la Fuerza Aérea con 37 kilos de cocaína. O sea, sobre eso yo creo que no hay ninguna duda. O sea, nosotros no se está hablando de un crimen aislado, de un sargento que ha decidido hacer el tráfico de 39 kilos de cocaína, ¿no? Es así que se pasa en el comercio de la droga, ¿no? Eso seguro que es una red, y seguro una red antigua en el interior de las Fuerzas Armadas. Y eso es algo obvio, pero hasta el momento la investigación no ha sido suficientemente clara al respecto de hasta dónde alcanza esa red, cuáles son los jefes de esa red, cuáles son las conexiones de esa red con grupos criminales, y cómo es posible que se opere eso no en ámbito de un avión cualquier de la Fuerza Aérea, pero en el ámbito de los aviones de la Fuerza Aérea que están
bajo utilización de la presidencia de la República. O sea, es de una gigantesca gravedad lo que se pasa, ¿no? Claro. Para despedirte, quiero conocer además cómo ha sido el manejo que le han dado los medios de comunicación brasileños a esta situación. Recordamos que cuando hablábamos de esto en 2019 tenía mucha más repercusión a nivel internacional que a nivel nacional. Hoy, en este caso, en este contexto de país, de todas las dificultades que lleva la nación, ¿cómo has visto el manejo a través de los medios de comunicación de una situación tan grave? Mira, sigue con muy poca repercusión. Los medios monopolistas, la prensa comercial acá en Brasil, casi no ha noticiado la operación Quinta Columna. O sea, hay muy poco destaque en los medios, en la televisión, en los diarios, en las radios, mismo en los sitios de internet. Son informaciones puntuales que uno casi tiene que buscar en el Google o mirar a Telesur para saber lo que se pasa acá, porque también en eso es algo muy raro que una investigación con esa repercusión internacional tenga tan poco espacio en la prensa brasileña. Ese es el panorama y se los contamos siempre a través de Telesur y nos acompañas en el análisis. Breno, gracias. Un abrazo, muy buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches. Por ahora con muchas preguntas aún sin respuesta, a la espera de las investigaciones sin duda. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia, al volver en Noticia a Estados Unidos. Al dolor por las miles de muertes por COVID-19 se suma la indignación por el llamado turismo de las vacunas. Mientras que desde algunos estados se denuncia esta operación, en otros se inmuniza a quienes pagan y llegan de otros estados, incluso llegan del exterior. Esta es otra cara de ese perverso sistema de salud norteamericano que se los presentamos y lo analizamos al volver en Es Noticia. ...2021, no olvidemos que continuamos en emergencia sanitaria global. La OMS explica que está investigando las variantes del coronavirus SARS-CoV-2 que han sido detectadas actualmente. Aunque es natural que los virus muten con el tiempo, no podemos olvidar lo importante que es suprimir su transmisión. Cuanto más permita a la población que el virus se propague, más posibilidades hay de que siga mutando, lo que complica su erradicación. Debemos seguir responsablemente las indicaciones y las normas de bioseguridad que los gobiernos han implementado como medidas de prevención y acción. Al cuidarte, cuidas a todos. Somos la señal informativa de América Latina y el Caribe. Tenemos presencia en más de 25 países. Te mostramos la realidad del mundo con una perspectiva latinoamericana y confiable. La ventana que te acerca a los pueblos del mundo. Telesur. Nuestro norte es el sur. En noticia Estados Unidos, suficientes vacunas pero escasas oportunidades de recibirlas. Trabajadores esenciales y población vulnerable de varios estados pasan a segundo plano frente a quienes pueden costear un viaje para vacunarse en jornadas lentas y caóticas. Lo vemos.
El turismo de vacunas es la nueva preocupación en Estados Unidos, aunque la prioridad serían trabajadores en riesgo, adultos mayores de 65 años y personas con ciertas afecciones médicas. La realidad no ha sido tal. El sistema de vacunación se ha dado de forma desigual, producto del fallo en las proyecciones federales, en la partida para los estados y la saturación de los sitios web destinados a solicitar la cita para recibir el medicamento. Pude haber tenido una cita en 2 semanas en alguna escuela en Framingham, pero mi hija perseveró, ella fue capaz de conseguirla aquí, siguió intentándolo, pasó muchas horas en la computadora para conseguir esta cita, pero estoy muy feliz de que me vacunen, he estado esperando esto durante mucho tiempo. Ante el colapso y según las reglas variantes en cada estado que amplían el rango de edad para recibir la inyección, miles han decidido viajar a otros estados para vacunarse. No ha sido fácil en absoluto. Probamos en el sistema web de Publix de supermercados en Florida, no podía entrar a ninguno. Tenemos amigos que están viajando 2:30, 3 y hasta 4 horas. Conozco a un amigo que volvió a Indianápolis para intentarlo. Amigos que se dirigen a Atlanta para conseguir sus vacunas. Es loco. Ya sabes, tuvieron mucho tiempo para prepararse para esto. Y simplemente no ha sucedido. Esta oleada de viajeros, inclusive desde otros países, generó indignación entre los locales. No es menos importante decir que tanto la vacuna de Pfizer-BioNTech y de Moderna requieren 2 dosis tomadas con varias semanas de diferencia, lo que para el turismo de vacunas significa costear estadía de varios días o hacer doble viaje, una posibilidad que no todos tienen. Según datos del Departamento de Salud de Florida, hasta el pasado 27 de enero, más de 52,000 personas vacunadas en ese estado fueron registradas como no residentes. Otros 59,000 que recibieron la vacuna en la ciudad de Nueva York y más de 22,000 que fueron vacunados en Washington, D.C. no eran residentes, según datos de las ciudades. Para combatir el turismo de vacunas, el gobierno de Florida comenzó a exigir una prueba de residencia para recibir la vacuna. Los estados de California, Nueva York y Texas han tomado medidas similares. Estas acciones preocupan a especialistas en políticas de salud, por lo que significan para indocumentados, personas de bajos recursos o sin hogar, de por sí desfavorecidos en el sistema imperante. Según el rastreador de vacunas de Bloomberg, hasta el 1 de febrero se han administrado unos 32,8 millones de dosis en Estados Unidos, una tasa de 10.0 dosis por cada 100 personas, y ya han consumido el 66% de las inyecciones entregadas a los estados, aun cuando es uno de los países que ha adquirido mayor cantidad de vacunas. De nuevo, la potencia devela sus graves fallas en el sistema de salud, que para este martes reportaba más de 446,000 muertes por COVID-19. Ese es el turismo de las vacunas. Para esta fecha, según las cifras oficiales, en Estados Unidos hay 27 millones de contagios para este martes, 457,000 muertos por COVID-19. Hablamos de eso con Patricio Zamorano, académico, analista internacional, codirector del Consejo de Asuntos Hemisféricos, nos acompaña desde Washington. Patricio, muy buenas noches, qué placer, ¿cómo te va? Buenas noches, Tatiana. Como siempre, un gusto. Muchísimas gracias, Patricio. ¿Sorprendido por ese turismo de las vacunas o ya no hay razones para sorprenderse acerca de todo lo que implica el sistema de salud estadounidense? La verdad es que no es una sorpresa. Hay que reconocer que la presidencia de Joe Biden recibió una situación extremadamente desorganizada, caótica desde Donald Trump. Él mismo señaló que debieron prácticamente comenzar de cero. Había algún cierto avance, pero la estructura federal estaba totalmente inexistente. El propio CDC, que es la organización que ve todo el tema de las epidemias y las enfermedades infecciosas en los Estados Unidos, sus autoridades nuevas señalaron claramente que ni siquiera ellos sabían cuál era la situación de la cantidad exacta de vacunas o los centros en que se podían usar en todo el país para aplicarlas. Entonces ha sido un desastre, la verdad, en las primeras semanas, por lo que hereda Joe Biden, aunque hasta este momento hay que reconocer que Joe Biden está cumpliendo con su promesa. Alrededor de unas 30 millones o un poco más de vacunas ya se han
distribuido y él había prometido 100 millones en 100 días, así que el promedio va a un poquito más por sobre 1 millón de vacunas diarias. Así que por lo menos ahora se está consiguiendo cierto ritmo que es fundamental para recuperar al país, ¿no? Pero mientras tanto, y ojalá que así sea y que se cumpla esa meta inicial y que se avance con mayor celeridad, teniendo en cuenta que estamos hablando de Estados Unidos. Patricio, lo que de nuevo evidencia es que lo que importa es el mercado. Al final de cuentas, el que más dinero tiene es el que podrá conseguirla, y a eso sumarle todo el tráfico de influencias para poder adquirir la vacuna. Así es, cuando pasan este tipo de fenómenos en que hay una demanda altísima y hay una oferta muy limitada, siempre va a haber corrupción. Entonces, en este caso, efectivamente, hay muchos ejemplos dentro de los Estados Unidos y hay muchas polémicas cuando se descubre que ciertos grupos han tenido la vacuna por sobre otros. Por ejemplo, bueno, hay un tema político ahí importante. Muchos de los congresistas de los Estados Unidos ya recibieron la vacuna. Uno que otra persona que nos está viendo podría justificar que es porque son autoridades, otras personas podrían decir por qué no se ponen a la fila como el resto del mundo, ¿no? Yo creo que ambas visiones son válidas, pero efectivamente lo que preocupa es qué va a pasar con el resto del planeta. Estados Unidos es muy centrista en su propia realidad, y la verdad es que también hay que recordar, y esos son los llamados que provienen desde la Organización Mundial de la Salud, de que los países desarrollados también piensan en el resto del planeta, que si hay países pobres que no tienen acceso a la vacuna, y hay muchos que no van a tener absolutamente nada por meses, quizás por años, si hay gente enferma, todo el mundo está afectado, todo el planeta está afectado. Así que hay otro tema, Tatiana, muy importante para considerar, ¿no? Y otro tema también para considerar dentro del propio Estados Unidos son los indocumentados. Por ejemplo, las personas que se encuentran, los sectores que se encuentran en los estratos, digamos, en las escalas más vulnerables, los indocumentados, los negros, los habitantes de las calles. ¿Qué va a pasar con todas estas personas, teniendo en cuenta el nivel de discriminación del propio sistema país? Así es, tienes toda la razón, y te puedo dar cifras que son extremadamente claras. Los hispanos de los Estados Unidos son entre 2 y 4 veces más propensos a ser infectados o a morir si lo comparas con la población blanca. Entre 2 y 4 veces más propensos. Imagínate la cantidad de impacto que implica no preocuparse de los indocumentados, de los trabajadores que están en la primera línea, trabajando en el área de servicios, sacrificándose en contacto directo con la gente, mientras toda la población blanca o educada puede estar cómodamente desde sus computadoras, como todos los profesionales, la mayoría que están frente a sus computadoras en sus hogares. Pero ¿qué pasa con los empleados que deben estar en la calle, que deben estar en contacto con la población? Los hispanos son el grupo más perjudicado por la vacuna, así que no hay ninguna duda. Y eso que nos está diciendo, Patricio, se debe a cuáles son las razones, a qué se deben, porque deben salir a buscar el sustento diario, porque son parte de los trabajadores informales, o porque no tienen sistema de salud cercano que los pueda atender. ¿Cuál es la razón? Son varias razones, son razones culturales y son razones de la situación concreta laboral como la que tú expresas. Los hispanos en general tienen menos acceso a seguros de salud, se cuidan menos o tienen una posibilidad menos ya desde la infraestructura de la salud pública, tienen menos posibilidades de prevenir enfermedades, nos alimentamos peor que la población blanca, hacemos menos ejercicio que la población blanca, tenemos más problemas de acceso a comida de calidad que la población blanca. Hay una serie de precondiciones que nos afectan como pueblo aquí en los Estados Unidos y que te refleja una tremenda discriminación de salud para la población. Y asimismo los empleos son empleos en que no tienen opción, que tienen que estar en contacto con otras personas de una manera cercana. Estoy hablando del área de servicios, los restaurantes, el área de la construcción, muchas áreas en que no tienen la opción porque hay que trabajar, ¿no? Esa es nuestra necesidad fundamental en este país. Así que todas esas razones son las que te llevan a la situación concreta de que los hispanos son el grupo más afectado de los Estados Unidos, desproporcionadamente, de una manera matemática tremenda, ¿no?
Realmente la cifra que nos entregas es impresionante, 2 o 4 veces más que la población blanca dentro de Estados Unidos. Pero bien lo dices, Patricio, se cuidan menos porque tienen que salir a trabajar a buscar el pan de cada día, porque como en otras partes de nuestra América Latina, cuando no aparece esa llamada renta básica universal, o se mueren de COVID o se mueren de hambre, pero esa es la disyuntiva tan compleja que se está viviendo, y esto lo que nos refleja también es que lo padecen también el pueblo de Estados Unidos, que vive en Estados Unidos. Así es, hay que recordar. Sí, hay que recordar que el COVID-19, perdón, es una enfermedad con un tema, con una cara racista. Es una enfermedad que afecta desproporcionadamente a los afroestadounidenses, a los latinos, a los asiáticos y menos a los blancos. Siempre ha sido así desde el comienzo de la infección. Ambos grupos, los afroestadounidenses y los latinos, en función del total de la población, están sobre representados en todas las cifras. Esa es una realidad impresionante y que este país no ha podido enfrentar de una manera efectiva, porque ¿cómo es posible que pase también en el caso de las vacunas? Te tengo que decir que aquí hay ciertas zonas dentro del área cercana, del área metropolitana de Washington, D.C., donde los afroestadounidenses son un porcentaje importante de la población. Tú puedes ver la gente que está siendo vacunada en proporción a los estadounidenses son mayoritariamente blancos, cuando los afroestadounidenses no alcanzan a su cifra per cápita. Entonces, incluso en términos de vacuna hay un racismo estructural, porque los afroestadounidenses están recibiendo menos vacunas pese a que tienen un alto número en proporción a la población. Entonces, hay un tema sumamente polémico también, ¿no? Tremendamente racista, pero ¿cuál es la razón? Es decir, escogen que haya un grupo, una población blanca para ir a atender, a inmunizar a esa población blanca por sobre la demás población, incluida la negra, para tratar de entender, digamos, la radiografía de eso que nos estás diciendo. ¿Cómo se aplica esa discriminación? Se aplica desde muchos puntos de vista. Primero, son con las prioridades que han hecho, por ejemplo, aquí en la zona de Washington, D.C., donde se está privilegiando primero a todos los trabajadores de la salud, a los profesionales que tengan que ver con funciones policiales, funciones de, por ejemplo, de los bomberos, etcétera, etcétera. Y lo principal es que todo este proceso de inscripción para vacunarse es complejo y es medianamente sofisticado, y hay que tener una buena computadora para poder hacerlo, hay que tener cierto nivel de educación para entender los formularios, hay cuestionarios que hay que responder de una manera efectiva. Entonces, ¿cuáles son los grupos que tienen menos acceso a las tecnologías? Son los afroestadounidenses y los hispanos. Entonces, ya de por sí con eso ya se está creando una discriminación enorme. Por eso es que se está haciendo presión para que el gobierno reaccione y se expandan estos puntos de vacunación, que vayan a las farmacias de barrio, que vayan a los centros comunitarios, que vayan a vacunar a la gente y que no esperen que la gente tenga que tener un nivel de educación medio o alto, porque inmediatamente se provoca lo que te acabo de señalar, que hay un gran porcentaje, están sobre representados los blancos y los afroestadounidenses están subrepresentados junto con los latinos en la cantidad de vacunas. Eso es totalmente inaceptable, no solamente desde el punto de vista de la salud pública, sino que desde el punto de vista moral, ¿no? Y desde el punto de vista político, desde la ética pública en general, no es una ingenuidad decir que realmente esta situación, todo esto, sí me sorprende, sobre todo cuando había tanta esperanza, porque Estados Unidos es la nación que más ha acaparado vacunas. Entonces, desde esa perspectiva, se imaginaba el resto del mundo que tendría un masivo plan de vacunación, y vemos que no es así. Para despedirte, Patricio, debajo de todo esto subyace toda la problemática del sistema de salud de Estados Unidos, un sistema privado que bien lo conocemos. Mientras más tienes, pues mejor te atienden. Menos tienes, pues menos te atienden, incluso te puedes morir. Ese es el sistema del mercado capitalista. ¿Ves alguna probabilidad de que esto realmente comience a cambiar? Vamos a ver, porque el tema, como tú lo señalas, es totalmente cierto. Este es un sistema altamente privatizado
Todavía tenemos a decenas de millones de personas sin seguro médico en el país más rico del mundo. No tiene un seguro universal. Países pobres de nuestra América Morena tienen mejor sistema de con una fracción del presupuesto para el tema sanitario. Hay más protección médica en Cuba, por ejemplo, que ha sido golpeada por 60 años de embargo, que en los Estados Unidos, pese a que la situación es complicada en nuestros países, sufrimos pobreza, sufrimos marginalidad, pero hay ciertos temas fundamentales que tienen que ver con los derechos de la gente, y el derecho a la salud en los Estados Unidos no existe. Aquí es un derecho, ni como tú señalas, depende de tus ingresos. Entonces hay una cobertura social, pero que es totalmente insuficiente y que no alcanza para la gente de clase media baja o clase pobre, que está en el límite de la clase media. Hay una tremenda cantidad de población que no es necesariamente pobre, pero que no tiene acceso a ningún tipo de seguro de salud. Así que ahí hay varios temas todavía pendientes en el país más poderoso del mundo, ¿no? En el país más poderoso del mundo, con un gobierno que ha prometido revisarlo. Sin embargo, lo que se aspira es mucho más que una revisión, sino un cambio estructural a ese sistema de salud tan perverso para las poblaciones más necesitadas. Patricio, muchísimas gracias por contarnos todo esto, por ayudarnos a comprenderlo. Muy claro el panorama. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Un placer como siempre. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.